Y saludamos como corresponde a nuestro entrevistado. Teníamos muchas ganas de hablar con Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia. Hola, ¿cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? Lorena Toso te saluda. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas de repasar algunas cuestiones de coyuntura, pero como estamos en un programa donde también hablamos de economía, te preguntaremos por el banco, como corresponde. Bueno, me parece muy bien. Hablaremos de todo un poco. Bueno, hace algunas horas hablábamos con Sebastián, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista televisiva y era la previa de la votación con respecto al tema del veto del presidente Javier Milei al presupuesto universitario. No sabíamos qué iba a pasar, pero había algunas versiones que daban cuenta de que el gobierno estaba negociando esos votos que finalmente terminan dándose con, ahora ya sabemos, 18 modificaciones en términos de cómo votaron los diputados y finalmente el veto es una realidad. ¿Qué lectura se hace desde la política y sobre todo entendiendo que hubo tanta rosca alrededor, ¿no? Que a veces digo, la gente no sé si termina de dimensionar lo que significa que las leyes o la oposición a ellas salgan de esta manera. Me parece que Milei está rompiendo las pocas cosas que la Argentina funcionan bien y que además le dan no solamente prestigio, sino futuro. Pensemos que esta es una discusión que más allá de toda la rosca, de toda la discusión, el debate legislativo, las idas y las vueltas, Mm. supone un debate alrededor del 0,14% del presupuesto nacional. Es Sí, casi nada. Y si lo tomamos en términos de qué es lo que está discutiendo, no es una discusión que debiera haber pasado por solamente una discusión presupuestaria, sino además tendríamos que haber discutido otros temas, como es la calidad de la educación, las condiciones en las que se dan las clases. Me parece que lo que habitualmente uno ve en el proyecto de este gobierno también se llevó adelante en materia educativa, en materia de la enseñanza universitaria, que es todo ponerlo en términos de blanco y negro, de polarización, estás conmigo o estás en contra mío, y entonces ahí no hay una política educativa, no hay una discusión alrededor de la enseñanza, de la ciencia, la tecnología, sino es cómo hacemos para dividir a la Argentina y construir sí. una estrategia electoral detrás de esto. Y me parece que ya la Argentina transitó procesos de ese nivel de violencia verbal, física, eh, psicológica y que no aporta nada. La Argentina lo que necesita son soluciones a sus problemas. Uno de los temas en los que creo que hay un cierto consenso generalizado es que sin educación no hay futuro y creo que acá le Sí. estamos pegando en un lugar que a los argentinos y a la Argentina ni le gusta, ni creemos ni estamos de acuerdo con lo que hizo el gobierno. ¿Sabes qué? A propósito de esto que vos decís y del tema de la cantidad de cosas que debe resolver la Argentina, recién nosotros mencionábamos eh, uno de los hechos y yo hice, perdón, una cuenta al aire y conté algo así como 62 reposteos del presidente Javier Milei sobre ese videíto barra fotos y demás de la visita, y creo que ahora está sumando más, no, ya perdí la cuenta, a la casa de empanadas que cobijó a este chico, a Fran, al que agredieron, algo que uno no va a poder, no se puede defender bajo ningún punto de vista. Ahora, me pregunto si el presidente tiene que ser el que encabece este tipo de cuestiones. Digo, está todo bien con los gestos, pero con una Argentina que tiene tantos temas por resolver, sacar la seguridad, llevar a la secretaria general de la presidencia, al encargado de comunicación, el propio presidente, para ir a abrazar a los chicos que cobijaron a un militante, me pareció una locura. Sí, te insisto, me parece que detrás de eso lo que se esconde es una estrategia polarizante que intenta poner todo en blanco y negro, en buenos y malos, ustedes y nosotros, en lugar de discutir los temas en sí mismos. Naturalmente nadie puede ponerse contento por el nivel de violencia, por la agresión física ni de ninguna naturaleza. También es cierto que este chico es un provocador, no es ni un periodista ni es un independiente, es un militante partidario que fue en un contexto de mucha tensión a provocar a gente que le está pasando mal, que no le Uh -huh. alcanza para llegar a fin de mes, que está reclamando por su nivel de ingresos, que probablemente muchos de ellos hayan tenido problemas
en otros ámbitos laborales, no solamente en el universitario. Muchos de los docentes, entre los que me incluyo, no vivimos del salario docente, pero claramente es un complemento. Y entonces, Totalmente. de vuelta, no se trata de gestualidad, no se trata de la defensa ni ofensa de un hecho puntual, se trata de seguir trabajando sobre una estrategia de polarización que lo único que esconde es un instrumento electoral, es de vuelta, allá están los malos, acá están los buenos, aquellos son los de blanco, estos son los de negro, aquel es hincha de Boca, yo soy hincha de River, y entonces tenés que tomar posición. Y eso es una estrategia electoral, ahí no está la discusión ni cómo la Argentina sale de los problemas que tiene, no está en discusión la enseñanza universitaria, no está en discusión la situación económica, nada que se le parezca, nada más lejos. Estamos ante un gobierno que es un corso a contramano. En ese punto, y también un poco lo hablábamos el otro día, ¿cuánto colabora la propia oposición para que este escenario se dé favorable a Javier Milei para toda esta cuestión de avanzar con la polarización? Porque juega tranquilo en el escándalo, en la disputa, cuando hay pelea, él se siente cómodo. Yo te diría que hay como dos formas de mirar eso. Por un lado, obviamente aportamos muchísimo con lo mal que resultó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Tuvimos Ujú. muchos problemas políticos dentro de la coalición para sostener y estabilizar la gestión. Tuvimos problemas en distintos ámbitos, no solamente en materia económica, sino además en otros aspectos. También es cierto que ha habido algunos éxitos que parecen haberse solapado por esos problemas, por ejemplo, en haber resuelto el déficit energético, que hoy es parte del superávit fiscal que muestra este gobierno, pero me parece fundamentalmente que hoy podemos mirarlo en dos sentidos. Por un lado, una mirada más estratégica, que es efectivamente cuando hay un escenario polarizado, quienes terminan definiendo las elecciones, los escenarios políticos y electorales, son los electores moderados, son aquellos que tienen alguna disposición mayor a escucharnos. A ver, bueno, a ver qué plantea este, qué dice aquel, cuál es la propuesta en esta materia, cuál es la posición frente a este otro tema. Y me parece que ahí sí estamos carentes de escucha y carentes de propuesta, que estamos discutiendo en contra del gobierno como si todo lo que dijera está mal y entonces hacemos el juego que es lo que Milei pretende. Eh, Plantearnos en este a propósito, sentido, ¿no? Hincha de Boca contra hincha de sí, River, sí. peleémonos, y así seguimos. Y me parece que también hacer una autocrítica, plantear con certeza, con claridad y con honestidad y sencillez. Bueno, miren, claramente en el caso nuestro, Sergio Massa no tenía como proyecto llevar la inflación al lugar donde terminó. Obvio Sí. que no. De hecho, si ustedes leen, apenas Sergio asumió el cargo de ministro de Economía, lo primero que habló es del ordenamiento fiscal. Era el tema uno. Ahora, claro, el déficit o el superávit son contextuales. Y entonces yo te diría, bueno, ¿y qué hizo Sergio o qué decisión tomó en un contexto donde la Argentina atravesó la peor sequía de los últimos años en nuestro país? Bueno, prefirió sostener el nivel de actividad, el nivel de empleo, que no crezca la pobreza en los términos en los que está creciendo. Y te insisto con esto, creo que el otro día también lo conversábamos, la Sí. curva de crecimiento es mucho más peligrosa que el número absoluto que está apareciendo en los diarios. Si la proyección da un crecimiento exponencial, todavía no vimos la peor de las caras de este desastre económico que está generando Javier Milei, ¿no? Claro, Ujú. te va a decir no tenés más inflación. Y no, en los cementerios no hay inflación. Durísimo, pero pensaba también en esto que vos decías, recién mencionabas lo de la autocrítica. ¿Cómo se hace una autocrítica seria? Quiero acá poner un paréntesis porque me quedé pensando en, no sé, gente de la nueva generación, como en el caso del peronismo o kirchnerismo, Ofelia Fernández, o como algunos otros jóvenes, que salieron a hacer una autocrítica fuerte, a decir, bueno, tenemos que buscar aquellas cosas que hicimos bien para ver cómo podemos tender puentes para que la gente vuelva a escucharnos y tener algo para contarles y algo para proponerles. Digo, ¿cómo se hace realmente una autocrítica seria cuando uno mira, y esto lo digo yo y me hago cargo,
y el panorama es más o menos de los sospechosos de siempre. Digo, ves los mismos nombres, las mismas caras, las mismas personas. Creo que un poco la gente está cansada de esa vieja política. Vos lo decís por Bullrich, por Scioli, por Guillermo Francos, Por Macri, por por Cristina, Macri. No, a ver, por por un eso, montón de a mí me parece, todos. primero, yo varita mágica no tengo, no te Mm, podría resolver de manera absoluta cómo se construye a partir de una autocrítica. Lo que creo es que hay muchos que en nombre de la autocrítica lo que hacen es llevar agua para su molino. Me parece que hay mm, otros que en nombre de la autocrítica lo que hacen es generan una interna cielo abierto, y entonces tenés como varios puntos. Hay una parte de la discusión que es, bueno, a ver, cuáles son las distintas propuestas, cuál es la mejor manera de alcanzar el equilibrio fiscal, los superávit gemelos, tanto el mm. superávit fiscal como el superávit externo. Creo que ahí hay un debate que hay que dárselo, hay procesos que son mucho más largos que la gestión de un solo gobierno, y entonces hay que construir políticas de Estado, políticas públicas que tengan mucho más largo plazo. Uno cree que llega, cambia todo y entonces en 10 minutos eso va a tener un efecto y de manera mágica vamos a resolver el problema. Bueno, eso no pasa. Eso es falso, es mentira, Ujú. para un lado o para el otro, ¿eh? No importa si Ok. sos de derecha, de izquierda, de centro, hincha de Boca o hincha de River. No se resuelven Ujú. los problemas de manera mágica. Y entonces yo te diría al revés. El peor problema es que muchos de los que hablan de las internas a cielo abierto, lo que te proponen es magia, es vos seguime a mí que yo te resuelvo esto, doy vuelta a todo y mágicamente salimos de el anarcocapitalismo vergonzoso de Milei y lo resolvimos en 10 minutos. No, eso es falso. Y Ujú. entonces, hay una parte que es la discusión técnica de problemas que son complejos, ¿sí? Que la Argentina Sí. tiene problemas estructurales, logísticos, económicos, energéticos, productivos, etcétera. Hay otra que es, y que intuyo que era más a donde iba tu pregunta, que es más del orden de la estrategia política. Y Sí. esa discusión sobre la estrategia política se da adentro del vestuario. Yo nunca escuché Claro, a Messi claro. discutiendo en el medio del partido con Enzo Fernández y McAllister si la pelota la tiraban larga o la tiraban corta. Había un plan de juego que lo discutieron con el técnico en el vestuario y salieron a Y la después ya cancha y hacen lo saben. que tienen que hacer. Claro, después ya saben la Y jugada que hay que entonces, hacer. eso no es una autocrítica, eso es cómo hago para llevar agua a mi lamina. Entonces le echo la culpa a Juan, la culpa era de Pedro, si hubieran hecho lo que yo le dije, bueno, todo eso es del mundo de la interna, y yo creo que construir una estrategia se hace en el vestuario. Y por el otro lado, y para terminar así no lo hago tan largo, Sí. eh, me parece que en la construcción de una estrategia también hay un excesivo optimismo respecto de cuánto uno puede hacer en general. Uno lee todos los días noticias en los diarios, pasan cosas, pasa de todo, y la opinión pública no va tan a la velocidad de los supuestos de todos nosotros, periodistas, políticos, Es militantes cierto. o gente politizada. La gente Es está más cierto. en en los problemas de su vida diaria, y entonces construir una estrategia también supone más largo plazo, el posicionamiento alrededor de qué está sintiendo, qué está mirando la sociedad, y no arrojos individuales. Bueno, yo soy hincha de Boca, entonces le voy a proponer a todo el mundo que se vista de Boca para salir a la calle. Bueno, mirá, está muy bien, pero eso es lo que vos querés. Eso no es una Claro. estrategia. Y entonces Em, caemos en este dilema que es difícil, ¿no? Entre los partidos tienen que tener ideología, posicionamiento político, tratamos a los que no opinan como yo son traidores, etcétera, o tenemos que construir estrategias para ganar elecciones, ¿no? Pareciera sí, como que permanentemente volvemos a primer grado. a eso le pongo también un asterisco, que es el siguiente. Y que me parece que ahí es donde, aprovechando esta cosa del cansancio de la vieja política por parte de la sociedad, que es la que termina, en definitiva, llevando a Javier Milei a la presidencia, también hay un costado de esa estrategia de este gobierno que tiene que ver con esas pequeñas noticias que se transforma el propio gobierno en grandes porque entiende que le resuelven el problema a la gente, ¿no? Digo, correr determinados trámites, hacer que las cosas sean más fáciles, que te digan que no vas a tener que sacar más una cédula azul, que no vas a tener que pagar más porque los registros del automotor esto o aquello, que los Ah, trámites pero de lo que sea van a ser más sencillos. Digo, ese tipo de cosas, digo, ¿por qué otros gobiernos no lograron canalizarlas a su favor? Porque no eran tan difíciles de llevar adelante.
porque están haciendo un desastre. Porque muchas de esas cosas lo que terminan es siendo negocios de gente que está atrás por intereses, no para Ujú. resolverte el problema vos. De vuelta, vos dijiste, esto es la vieja política. No hay vieja y nueva política. Hay mala política y buena política. Hay gente que lo Bien. hace muy bien, con mucha honestidad, con mucho profesionalismo, con eficiencia, y hay gente que lo hace muy mal. Ahora, muchos de los procesos burocráticos, en este caso vos me decís, bueno, si yo tengo que ir a hacer el registro y tengo que ir de manera presencial y lo tengo que hacer ir con un estudio de determinadas características, todo ese proceso burocrático lleva detrás de respaldo para que algo no suceda. Ujú. Bueno, lo que están habilitando es que todo eso, que esos procedimientos intentaban impedir o limitar, los están habilitando. Y entonces dentro de algún tiempo lo que vas a decir es, uy, mirá todos los problemas que tuvimos. En el caso del registro, mirá todo el aumento de choques o de gente que obtuvo el registro que no hubiera podido sacarlo. Y entonces después lo que no podemos, que es lo que habitualmente pasa, es decirnos, uy, yo no me di cuenta. Sí, sí, nos damos cuenta. En todo caso, te insisto, ir de un lado al otro no resuelve el problema. No vamos a dejar de tener accidentes de tránsito. Lo que tenemos es que ver qué es más eficiente en función de las necesidades de nuestro país. Y entonces no se trata ni de ganar las conversaciones y tener razón, Ujú. ni de solamente construir una estrategia electoral. Se trata de ser Tal cual. serio y encontrar un equilibrio para que a la Argentina le vaya mejor. En esa construcción, ¿dónde está hoy Sergio Massa? En la búsqueda de ese equilibrio. Yo creo que si Ujú. hay una virtud que ha tenido Sergio en estos últimos 10 años y creo que ha sido muy costosa en términos personales y políticos, es el de siempre haberse parado en discutir, bueno, bárbaro, vos querés que la Argentina sea grande de nuevo, diría alguien. ¿Cómo hacemos eso? Porque no se trata ni de déficit fiscal ni de ajuste fiscal, sino de que la Argentina siga creciendo y que en el medio hay argentinos que no se tienen que morir. Y entonces, si para llegar al superávit fiscal vas a entrar en una depresión económica, una recesión económica muy profunda, bueno, en realidad lo que me estás diciendo es que vos para el equilibrio fiscal tenés que tener más del 60% de los argentinos pobres, y yo no sé si estoy de acuerdo. Ujú. Entonces me ¿Por qué parece que de pensás, vuelta hay una por qué, discusión de fondo que tiene que ser mucho más seria que es solamente la venta de espejitos de colores. Y creo que la Argentina tiene una tendencia a caer en esos vaivenes. Vamos de un lado al otro, esta idea del péndulo, ¿no? Pasamos de un ujú, proceso expansivo y entonces el Estado presente y el Estado para todo el mundo a retiramos el Estado y el ajuste y la disolución de la estructura, bueno, ni una cosa ni la otra, hay que tratar de que las cosas funcionen bien, de hacerlas eficientes, y eso es un ladrillo arriba del otro, no es ni construyendo una claro. pared al lado de la otra, ni destruyendo la casa. ¿Por qué pensás que se le achaca, y si crees que esto es injusto, el tema de la inflación del gobierno de Alberto Fernández casi solo y exclusivamente a Sergio Massa? Porque era el ministro de Economía de ese gobierno y porque creo que fue el que terminó enfrentando un gobierno que ya venía arrastrando problemas de la pandemia, del acuerdo con los privados, del acuerdo tardío con los privados y con el Fondo Monetario, y que además sobrevino una sequía que lo dejó con el 30% menos de los ingresos en dólares, que es un problema estructural de la Argentina, dicho sea de paso, es el mismo que tenemos hoy. En Claro. todo caso, bajo otras premisas. El problema sigue siendo el mismo, ¿eh? Y el gobierno que Ujú. hoy te dice, no, porque nosotros vinimos y nuestro objetivo es el superávit y bajar la inflación, lo que está haciendo es interviniendo en toda la economía. Claro. No cambió Em, demasiado, lo que cambió es el relato, es el verso. La diferencia no, entre un gobierno y el otro es que antes Sergio te decía con todas las letras, yo no lo voy a hacer a costa del trabajo ni de la pobreza e indigencia de los argentinos. Hoy te dicen, sí, sí, si te tenés que morir, morite, tranquilo. Yo no sé si estás de coin- acuerdo o no. Nosotros no estamos claro, de acuerdo con eso. claro. Y creo que Eh, eso el tiempo lo va a reivindicar a Sergio. Te pregunto si colabora en algo, si ayuda que se haya propuesto una reforma electoral que ahora ya tiene aprobada la boleta única papel, que busca el tema de ficha limpia.
¿Cómo observás este tipo de reformas que ha propuesto el gobierno? Una de las cuales, como decíamos, boleta única papel, ya ha sido aprobada por el Congreso. Es bastante parecido, es bastante parejo en general. Lo que uno ve es que no hay un gobierno, en realidad hay dos o tres personas que toman decisiones en función de una estrategia electoral y todo se ciñe a eso, se cierra a eso. Está todo observando cómo es el comportamiento de la opinión pública sin importar de lo que estemos hablando. Ujú. Puntualmente, en el sistema electoral, en el cambio del instrumento electoral, del instrumento de votación, en realidad no está en discusión seriamente una mejora o transparentar el sistema. El sistema funcionó bien, ha habido 10 elecciones presidenciales, todas con altos niveles de integridad, de transparencia, han sido muy eficaces en el sentido de pensarlo en estos términos. El último gobierno, que era un gobierno de gente mala, sucia, oscura, y que además tenía todo el poder político y emitía dinero y el plan platita para hacer un desastre y la campaña del miedo y no sé cuántas cosas más, a las 9 de la noche reconoció el resultado adverso y se fue a la casa. Y entregó el poder con un candidato que no tenía partido, no tenía concejal, no tenía diputado, no tenía un Ujú. gobierno provincial, no tenía municipales, no nada. Ujú. Y entonces, de vuelta, me parece que ahí no hay ningún argumento serio más que, bueno, nosotros queremos hacerlo transparente y ustedes son toda gente mala, oscura, que lo que quiere es el fraude. Bueno, pues si no hubo nunca fraude. Bueno, y atrás de eso se esconde una serie de pavadas, como que es más barato, no. La boleta Ujú. única es más cara. No, pero nosotros vamos a garantizar la integridad, pero si la mitad de los que apoyan la reforma escribían que el sistema electoral argentino era sumamente íntegro, transparente y eficiente. Eh, y entonces, cuando vos escuchás, después son todas barbaridades que se dicen para los medios, por ejemplo. Ahora no vamos a necesitar el ejército de fiscales. Es mentira. Los fiscales básicamente hacen dos cosas. A, son los que identifican a los electores cuando vos vas a votar, te acercás a la mesa de votación, Sí. presentás el documento y dicen, sí, vos te llamás Sebastián Almarini, DNI tanto, vivís en tal lugar, usted es quien dice ser, pase señor y vote. Y el segundo, B, es el escrutinio, que además va a ser mucho más complejo, porque esta boleta única donde aparece toda la oferta electoral, que podría ser una ventaja, vas a tener que contar de a uno a cada una de las cruces en cada uno de los de las categorías Mm. de cargo, a diputado, a legislador, a concejal, a consejero escolar, a presidente, a gobernador, a lo que sea. Con lo cual va a ser mucho más larga la votación, la gente eventualmente va a tardar más para emitir su voto, y a la noche va a ser mucho más complejo el escrutinio, con lo cual vas a necesitar la misma cantidad de fiscales y la misma estructura política que tenías hasta hoy. Pero además yo te agrego un dato que ya es más del orden político. ¿Vos querés un partido político que solamente tenga la mirada puesta en el obelisco y sus alrededores? La Argentina es el obelisco. ¿Somos los que Ujú. vivimos a 50 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires? ¿O la Argentina es algo mucho más complejo, más extenso, con más complicaciones, con muchas más ventajas? Es para pensarlo, ¿no? También ayuda Tal un cual. poco a mirar las complejidades y las dificultades y las oportunidades que tiene nuestro país. Tal cual. Sebastián, te pregunto por el banco. Vos hace un tiempo ya que estás al frente del Banco Provincia. Eh, ¿Cómo sentiste en el funcionamiento del banco y sobre todo en las necesidades de la sociedad, en este caso de la gente de la provincia de Buenos Aires y de aquellos que tienen acceso al Banco Provincia, del gobierno anterior a este? Digo, ¿qué modificaciones pudiste observar y qué ves que la gente está necesitando hoy de su banco? Creo que hubo una serie de modificaciones en la estructura y en la idea del banco, de poner el banco en función de los intereses de la producción, del trabajo, de nuestros clientes, obviamente, pero Mm. centralmente quiero hablarte de dos políticas que han sido continuidades y que me parece que han sido un acierto en esto que hablábamos de políticas de Estado, ¿no? Que atraviesen los gobiernos, que puedan pensarse independientemente de quién está al frente o quién va a venir después que yo me vaya
o que se vaya cualquiera de los funcionarios en cualquier área de gobierno. La primera Sí. tiene que ver con cuenta DNI. Es una de las principales billeteras virtuales de nuestro país, que no solamente ha sido un instrumento muy importante para el Estado argentino en plena pandemia, para que todos podamos hacer transacciones, operar virtualmente desde nuestra casa, Mm. y seguidamente otro de los desarrollos que es muy importante para nuestro banco y que ya venía en debate previo a mi propia gestión acá en el banco, Sí. es el Provincia Compras, que es el marketplace del banco, que nos permite que muchos de nuestros clientes vendan sus productos a través de nuestra plataforma y que no solamente genera una potencia gigantesca por la cantidad de clientes, hoy el banco tiene cerca de 10 millones de clientes, sino que Wow. además le permite a muchas empresas que les es difícil, a través de una ronda de negocios, conocer otros productores, otros competidores en el mercado y que a través de nuestra plataforma han logrado potenciar sus ventas, potenciar su negocio, complementarse con algunos otros actores del entramado productivo. La verdad que ha sido un éxito y me parece que todo eso junto ha hecho que nuestro banco vuelva a tomar una posición que creo que es importante para la provincia de Buenos Aires y para nuestro país. Sebastián, un placer como siempre charlar con vos y bueno, seguramente repetiremos en algún momento más adelante. Bueno, gracias, te mando un beso.